El subsidio del SOAT, el seguro obligatorio para accidentes de tránsito, se convierte en un premio para la accidentalidad. Yo creo que incluso podemos modificar este titular porque sí, yo creo, Andrea, que hay dos aristas en este momento que se ponen sobre la mesa a la hora de hablar del SOAT y del anuncio que se ha hecho para reducir tarifas, particularmente para las motocicletas. Sí. Y es que, uno, pues algunos están hablando de los recursos, sin embargo ya el ministro de Transporte ha asegurado que en realidad la plata no va a salir de la tributaria, pero número dos, algo que sí es innegable, la mayor parte de accidentes de tránsito hoy día en Colombia está siendo protagonizada por las motos. Sí, ¿qué va a pasar con la accidentalidad? También esa es la pregunta porque algunos expertos, incluso ya vamos a hablar con uno de ellos que opinó en sus redes sociales y dice, oiga, deberíamos afrontar y confrontar esa accidentalidad que la mayoría tiene como responsables a los motociclistas, pero aquí se les da un incentivo y la pregunta es qué va a pasar y si va a ser suficiente esa pedagogía que anunció el gobierno. Y también hablamos de esos recursos de la reforma tributaria porque aunque usted lo decía bien, el gobierno a través del ministro de Transporte dijo que eso era distinto, que eso no se cruza. Que eso no se cruza, pues desde el Centro Democrático siguen insistiendo y dicen que sí, y que entonces el gobierno no fue claro y que esta es una medida populista, pero vamos a hacer como un recuento general de todo lo que significa este anuncio del gobierno de reducción del 50% de las tarifas del SOAT que va a ser a partir de este año, no se había dicho que era de 2023, pero va a ser a partir de diciembre de este año. Pero antes de que hablemos del SOAT, antes de que hablemos del regreso de Impretix, ahora de la mano de MCALI, quiero volver con Paola al Congreso de la Infraestructura. Cuéntenos, Paola, qué más hay en agenda, porque usted aquí ya nos dio una primera probadita de la mano del reconocido constructor Mario Huertas sobre lo que se convierte en la esencia de la discusión en este gran encuentro, que es obras civiles, que es autopistas, que es carreteras. Pero ¿qué más hay? Y sobre todo, ¿qué se ha dicho, Paola, de los temas de contratación? Que creo que además es una de las grandes fijaciones que tiene el presidente del gremio de la infraestructura, Juan Martín Caicedo, y que siempre pone él sobre la mesa a la hora de hablar del futuro de este sector. Pues justamente, Juan Pablo, hay mucha expectativa frente a lo que será el discurso del presidente del gremio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, esta tarde cuando se haga la instalación oficial del evento junto con el presidente Gustavo Petro, el presidente de la República. Esta mañana pues no ha habido mucho movimiento en este evento pues porque apenas estaban llegando los invitados, los empresarios, las personas convocadas a este importante evento y pues digamos que en lo que ha pasado durante la mañana se ha puesto es como la lupa en el tema de la coordinación, como bien nos lo decía y lo escuchábamos del empresario Mario Huertas, de la coordinación de diferentes instancias a nivel nacional y a nivel departamental también para que las obras salgan adelante, para que esos proyectos de infraestructura no se queden estancados, que es lo que siempre pasa, es el problema más grande y es que, por ejemplo, el tema de conseguir las licencias, el tema de hacer consultas previas y todas estas cosas que siempre son los palos en la rueda a la hora de poder sacar adelante estos proyectos. Sobre el tema del SOAT, quisiera también hacerles una aclaración porque, mire, Juan Pablo, lo que ha dicho el ministro, lo que dijo esta mañana es que este subsidio va a costar 2 billones de pesos aproximadamente para el Estado. ¿De dónde van a salir? Pues él habla de hacer una adición presupuestal en el próximo año, en el primer trimestre del próximo año. Es decir, ya el presupuesto para 2023 se aprobó, todos sabemos, con un monto fijo y el otro año tendría que tramitarse una ley ante el Congreso de la República para hacer una adición. Sin embargo, adición, la palabra adición, pues significa más recursos. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Pues ahí es donde muchos piensan que es de la reforma tributaria, que es de donde van a llegar pues otros dineros al país. Entonces digamos que no es que esté descartado completamente el tema de la reforma tributaria, pero pues no se sabe, no es claro, el gobierno no es claro diciendo que esa adición presupuestal, pues, de dónde va a salir. Entonces, digamos que tampoco es que el ministro haya dicho, no es de reforma tributaria. Lo que sí dijo tajantemente y contundentemente esta mañana en la entrevista que ustedes le hicieron es que no van a salir esos recursos de la plata de la salud de los colombianos. Eso sí es muy importante. Porque eso era algo que se estaba señalando, ¿no? Y era que era plata de la ADRES que se iba a destinar a este subsidio. No,
No, de ninguna manera, y eso es muy importante hacer énfasis en ello. Bueno. Exacto, entonces no de la salud, pero sí va a haber una adición presupuestal que, pues, por ejemplo, muchos dicen, ok, esa adición presupuestal puede venir de la lucha contra la evasión. Pues la lucha contra la evasión quedó incluida en la tributaria. Lo que siempre ha dicho el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, es que la tributaria va por 20 billones y que por lucha contra la evasión se van a recoger otros 20 billones, es decir, estamos hablando de 40 billones, lo que significa que de ahí también podrían salir esos dos para financiar este nuevo subsidio a quienes se les va a reducir el SOA. Ahí sí ya dependemos también de que se logre recortar la evasión. Le voy a leer, Andrea, dos comentarios que llegan a través del YouTube Live. Número uno, porque lo estoy viendo aquí, dice Laura Rodríguez, les hacen el descuento del SOAT y aún así salen a protestar. Es que hoy estaba convocada una manifestación de los moteros, ¿no? Aún así, pues no con tanta fuerza como se esperaba, pero aún así yo los vi incluso pasando por todo el sector del Salitre, también en la biblioteca Virgilio Barco, y ellos dijeron ¿cómo así? ¿Es que ese anuncio era para frenar esa protesta? No, porque todavía tenemos unos cuestionamientos sobre todo al trato de la fuerza pública, al trato de la policía con los moteros, qué pasa con las motos de otros cilindrajes, y entonces salieron igual a rodar por las calles de Bogotá. Dice Alexander Duchamp, pero es que los motociclistas no nos accidentamos porque sí, al contrario, eso es cuestión de tener buenas vías, señalización, cultura, educación. El tema de buenas vías creo que es importante, Mauricio, porque con las troneras que hay en las calles de nuestras ciudades, pues se hace evidente que hay un riesgo mayor para quienes están en las motos, ¿no? Claro, además, sumado a que en época de lluvias, los charcos, todos esos encharcamientos hacen que las motos tengan que maniobrar y transitar con dificultad por todas estas vías, y muchas de ellas o terminan cayendo a huecos o ocasionan accidentes con el choque de vehículos que van detrás. También hay imprudencia por parte de algunos de esos conductores de motocicletas que lo que hacen es el zigzagueo entre los carros, y eso es un riesgo también que se corre, y muchas veces cuando está lloviendo pues el tema es el de frenar, porque los frenos no se ajustan y no logran tener esa precisión, sobre todo en las vías mojadas. Subsidio SOAT, premio a la accidentalidad, dice Alcon Ortiz, los que tienen motos son gente de menos recursos, muchos no compran el SOAT por ese precio alto y andan desprotegidos. Hablemos del SOAT, hablemos del subsidio, Andrea. Sí, hablemos de una vez de ese punto que tocaba Paola y que justamente es motivo de debate. Porque hay quienes insisten, desde el Centro Democrático, por ejemplo, el representante a la Cámara de esta colectividad, Hernán Cadavid, que efectivamente sí tiene que ver con lo que se está recogiendo de la reforma tributaria. Y mostremos este trino. El Minhacienda jamás dijo en el Congreso que la reforma tributaria sería destinada a subsidiar el SOAT a los evasores. El gobierno nunca informó para qué era la reforma. Mientras tanto, millones de colombianos ahogados en impuestos. Representante Cadavid, ¿a usted no le satisface entonces la explicación que da el gobierno a través del ministro de Transporte de cómo se cruzarían esos recursos y de dónde se sacarían para el subsidio y esta reducción en el subsidio, esta reducción del SOAT subsidiado? Un saludo muy especial a todos ustedes en la W. Gracias por invitarme a conversar de esto. Le hablo muy rápidamente de lo que yo publiqué esta mañana. Y es que hasta hace unos días que estábamos en el debate de la reforma tributaria, en muchas ocasiones le preguntábamos al ministro que por favor nos dijera con algún grado de precisión a qué iba a dirigir un monto como de 20 millones, cómo lo iba a dividir. Y las respuestas eran vagas, generales, nunca hubo una precisión. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, le dijeron al Congreso de la República que 2 billones al año y creciendo, además porque no van a ser 2 billones cada 4 años, tendrá que ir aumentando, y van a estar destinados a subsidiar la tarifa del SOAT, no solamente para las motos, sino que también está hablando de los taxis, está hablando también de los microbuses, y uno podría entender que quieren hacer cierta compensación con el Fondo de Estabilización de los Combustibles. Pero primero hay una defraudación al no haberle dicho al Congreso de la República si ese gasto público se iba a destinar a eso. Y en una segunda instancia, pues deja mucha preocupación. Ya esto es un tema político, no tanto de la observancia de la eficiencia del gasto. Y es, ¿quién desmonta un subsidio de esos a futuro? Cuando ya ese subsidio al SOA esté en 3 o 4 o 5 billones de pesos, ¿qué gobierno se atreverá a retroceder una medida como estas? Paralizarían el país. Por tanto, yo creo que aunque suena bien
y hay sectores que necesitan ayudas para acceder a la formalización de ese tipo de seguros, también es cierto que hay personas que aún teniendo capacidad de pago definen ser evasores. Y yo creo que no hace bien el gobierno nacional en no tener una distinción de quién no tiene capacidad de pago y quién no accede al SOAT por simple conducta evasora. Yo creo que el esfuerzo de los colombianos de los impuestos no puede ir dirigido, no debe ir dirigido a cubrirle un rezago o una conducta evasora a algunas personas en Colombia. Eso no está bien. Pero entonces, representante Cadavid, ¿usted descarta de plano que haya un subsidio para este tipo de seguros o para este tipo de categorías, como las ha definido el gobierno, independientemente de dónde vayan a salir los recursos? Paola, yo creo que debe haber una combinación. Primero, una focalización. Por lo que le acabo de decir, yo sé, y perdóname ponerlos a ustedes en el ejemplo, pero ninguno de los que estamos en esta conversación se sentiría bien que sus recursos vayan destinados a cubrirle un faltante a un evasor. Distinto es a la persona que no tiene cómo acceder a esa formalización y se entiende. Pero a esas personas habría también que buscarles otro tipo de alternativas, como por ejemplo, que lo habíamos planteado aquí en el Congreso de la República, buscar la posibilidad con el gremio asegurador de si se puede ir haciendo un pago mensual de ese servicio del SOAT, por ejemplo, pero no de entrada decirnos que más de 2 billones de pesos año tras año, sin distinción de quién tiene capacidad de pago y quién es evasor, se van a ir directamente a eso. E insistiré mucho, es una medida difícilmente reversible para un gobierno futuro, en la medida que paralizarían el servicio público de transporte en Colombia, los taxis, los microbuses, los transportes informales del mototaxismo en muchas zonas de Colombia y, por supuesto, otros trabajos como los domiciliarios que viven de esta función. Representante, pero de todas formas hay algo que sí resulta innegable, y es que con esto pues se le quiere dar también un auxilio a una población que, como usted bien lo señalaba, pues no es la que tiene los bolsillos más holgados. Por ejemplo, los domiciliarios. Imagínense los que andan en un Rappi, que cuánto pueden generar de ganancia al día, que viven más bien día tras día ganándose lo del día. No es de todas formas urgente que se piense, sino en un subsidio, en alguna solución para compensar el precio de la gasolina, pero también para que compren el seguro obligatorio, porque es que la cifra de motociclistas que andan sin seguro, pues es escandalosa. Y es un riesgo para los conductores de las motocicletas, pero también los peatones y otros actores viales. Juan Pablo, hay una estimación que más o menos el 61% de los motos en Colombia no cuentan con el SOAT. Eso es abismal, además de los problemas que esto impacta no solamente al Ministerio de Transporte, sino al sistema de salud. Ustedes conocen la polémica que hay detrás de los servicios causados por accidente. Pero usted tiene toda la razón. Es decir, aquí hay unas razones de justicia que también deben detallarse. En eso estamos completamente de acuerdo. No puede ser que un domiciliario, una persona que trabaja en su moto de bajo cilindraje, que puede costar 1.500.000 pesos la moto, 1.400.000 pesos, tenga que pagar 300 a 500.000 pesos anuales por seguro o por concepto de SOAT. Entonces yo creo que sobre eso no hay discusión. Hay que buscar fórmulas donde no solamente fuera el traslado o el subsidio, sino también permitamos, si se puede, si esa posibilidad existe, que pueda haber inclusive un pago mensual de la adquisición en ese SOAT. Hay que buscar alternativas, pero hay otros efectos también, por supuesto. ¿Cómo negarlo? Hay personas que se han dedicado a tener servicios de transporte público y son dueños de 2, de 3, de 4 microbuses o de 2 o de 3 taxis, como también hay familias que solamente viven de ello. Sobre eso es donde hay que detallar a quién y cómo el Estado debería ser eficaz en el gasto y dónde traslada un subsidio de estos que será imposible reversar en el futuro. Ya escuchábamos la versión entonces del gobierno defendiendo este anuncio del Centro Democrático que dice no, insistimos en que no nos explicaron de dónde iban a sacar los recursos para subsidiar ese descuento del SOAT, pero ahora quiero que escuchemos... Pero mire usted, es que le quiero leer comentarios porque además esto finalmente es la opinión de quienes nos están viendo a esta hora, de quienes están conectados con Sigue la W, muchos de ellos que son motociclistas, tienen sus motos. Mire, escribe LRTQ.
abismal es que alguien que gane el mínimo termine llevándosele la prima de mitad de año para pagar el SOAT. Es que ahí es donde el tema económico tiene un peso. Mire, dice N. David GB, el seguro del SOAT debería ser con puntos y que aumenta o disminuye el precio de acuerdo a cómo se comporta uno en las vías, modelo europeo. Es una idea interesante. Pero mire, dice Estela García, el que tiene para el whisky tiene para el hielo, el que tiene moto debe ahorrar para el seguro. Otra cosa sería que se pudiera cancelar por cuotas. Bueno, ahí queda esa opción. Surgen varias y le leo otro comentario más. Dice Gabriel Pinzón, actualmente para motos usadas, baratas, que podrían costar 1.500.000, los trabajadores de la economía tipo Rappi necesitan regulaciones laborales para que así puedan acceder más fácil al SOAT. Bueno, diferentes son ideas, opiniones, pero perspectivas sobre un tema que es absolutamente necesario en un país cuyo parque automotor de motos se ha disparado, pero disparado de manera soberana en los últimos 5 años. Y dice Fasecolda que podría aumentar mucho más con este anuncio. Pero yo quiero entonces que saludemos al senador del partido Mira, Carlos Guevara, que ayer justamente hizo un debate con su colectividad al SOAT, un debate de control político, e incluso lo titularon así: SOAT, una bomba de tiempo, mantenerlo, reformarlo, eliminarlo. Y usted que conoce bien este diagnóstico porque tenía todas las cifras y los elementos para hacerlo, senador Guevara, ¿qué piensa de este anuncio del gobierno? ¿Le pone contento o no? ¿Lo satisface respecto a la accidentalidad? ¿A dónde se van a sacar esos recursos o no? Muy buenas tardes, Andrea. Un saludo a todos allí en la mesa de trabajo de la W, al representante y a quienes siguen las redes sociales de la emisora. Evidentemente era un compromiso de gobierno. El presidente Petro había señalado que el SOAT había que bajar. Él en campaña señalaba que el verdadero cambio era el cambio que llevaba a que los más pobres del país pudieran tener incrementos económicos y sobre todo capacidad de pago en medio de su vida y sobre todo en estas poblaciones donde prácticamente el costo del SOAT se vuelve impagable. Allí nosotros logramos hacer un diagnóstico a nivel del país, si me permite, Andrea, rápidamente, una encuesta hicimos a nivel país con más de 14.000 encuestas presenciales y virtuales, y que establecimos que efectivamente el SOAT es una bomba de tiempo que está con varios elementos. El costo lo señalaban ahora, alto nivel de accidentalidad. Allí en el debate probamos que entre más siniestralidad, más alto el valor del SOAT. Eso está atado a un tema de tarifas. Hay fraude, corrupción, problemas de seguridad vial, porque evidentemente la seguridad vial está atada a que tenemos vehículos que tienen reglamentaciones que no cumplen con la normatividad internacional, y pues es un conjunto de partes que ponen un sistema prácticamente en crisis. Muchos de los titulares estamos en crisis, nosotros lo titulamos el SOAT una bomba de tiempo. Otros han señalado que el SOAT pues tiene que cambiar o ajustarse porque no hay la viabilidad financiera para poder trabajar. Otros dicen está en UCI. Yo quiero resaltar que el SOAT es un mecanismo para la protección de la vida. Más de 5 millones de colombianos han sido beneficiarios del SOAT, pero, Juan Pablo, durante los últimos 4 años, 2.600.000 heridos. Este año, infortunadamente, más de 8.000 personas van a morir en accidentes viales. Es una responsabilidad de todos. Allí en el debate decíamos, si queremos paz, iniciemos por pacificar las vías de nuestro país. Y allí pues a todos nos corresponde una parte para que este nivel de accidentalidad... Pero venga, senador, empecemos ya a lanzar propuestas, porque el diagnóstico es muy importante, sin duda es la clave para empezar a cambiar las cosas. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cuál puede ser la salida? Porque claramente cuando la mayoría de los conductores no tienen el SOAT, cuando los accidentes son tan elevados, cuando van subiendo entonces año tras año el costo de tener este seguro obligatorio para los automóviles, tiene que pasar algo. Y por supuesto, una estrategia puede decir, mire, señor conductor, usted tiene una responsabilidad máxima, pero tiene que haber otro camino, o puede haber otra opción. ¿Cuál se le ocurre a usted? Ayer se señalaron varias vías. Cada artículo del Código de Tránsito es un negocio. Entonces, aquí vamos a revisar artículo por artículo, qué está pasando con las escuelas de conducción, cómo se está entregando el pase
De igual manera, vamos a trabajar un estatuto de motociclistas. Allí se estableció ese compromiso con el gobierno, un estatuto de motociclismo donde haya deberes y también derechos. Hay que indudablemente, en cierto modo, despabilar a la Agencia de Seguridad Vial, que recibe 140.000 millones de pesos al año, y las políticas son políticas de Estado, porque aquí estamos hablando de la vida, pues no se están cumpliendo, las metas disparadas, y evidentemente se requiere, y ayer yo quiero, de pronto Juan Pablo, hacer un paréntesis. Ayer el superintendente de salud hizo una alerta muy, muy importante, y es que él señala que hay unos carteles, no solamente de ambulancias, sino también de IPS, que están poniendo en riesgo el sistema. Nosotros en el debate, Juan Pablo, y yo creo que allí está también la clave de este debate, logramos demostrar cómo, por ejemplo, un paciente que ingresa vía SOAT, un cirujano, o la clínica más bien, cobra alrededor de 528.000 pesos. Pero si va por el sistema de aseguramiento normal, es decir, yo tuve un accidente en mi casa y entro a la clínica, esa clínica solamente puede cobrar alrededor de 280.000 pesos, casi el 100% de incremento. ¿Qué está pasando? Que hoy apendicitis o embarazos están siendo tramitados por el SOAT. Lo que está pasando es que está desangrando ese sistema de protección de personas que son víctimas de accidentes de tránsito. ¿Qué le dijimos a la ministra? Hay que actualizar el manual tarifario. No puede ser que haya dos manuales, un manual para los que se accidentan en las vías y otro manual para los que tengan otro tipo de accidentes, y las clínicas y las IPS y las ambulancias, en cierto modo, hacen entre ellos un acuerdo para cobrar todos vía SOAT. No, nos parece que esto no es justo, es equidad. Ayer el gobierno se comprometió en eliminar, ajustar o unificar estos manuales para que no haya ningún tipo de corrupción que infortunadamente se está presentando y que cuesta alrededor de 2 billones de pesos al año. Senador, sabemos que usted se tiene que ir, pero quiero concretarlo. De acuerdo a ese diagnóstico que usted hace, donde también habla de cartelización, de hechos de corrupción muy graves, pero entonces, ¿a usted le satisface ese anuncio del gobierno? ¿Usted cree que estos serán pañitos de agua tibia mientras tanto funciona? ¿O qué tocaría hacer de fondo para afrontar también de fondo esos problemas que usted plantea acá? A mí me gusta la medida digamos, en virtud, digamos, de que es de encaminar el tema de justicia social, porque hoy los motociclistas no tienen cómo pagar ese SOAT, un SOAT impagable. Si uno revisa las tarifas, digamos, el modelo tarifario, la póliza debería costar 228.000 pesos a una moto de 100 a 200 centímetros cúbicos. Eso es lo que debería costar. Pero vía ley hemos venido, el Congreso y también otros actores y los gobiernos que han pasado han venido poniéndole más arandelas, y eso suma a otro 52% más. Es decir, el conductor termina pagando no solamente recursos, digamos, para protección en el ADRES, recursos también para la Agencia de Seguridad Vial, una parte también para los costos de intermediación de las aseguradoras, otra parte para el RUN, es decir, termina pagando una cantidad de arandelas que a nuestro juicio no debería ser. Y además de eso, los problemas graves de corrupción que hemos señalado. Entonces, a mí me gusta la medida siempre y cuando vaya acompañada de otras acciones como las que acabo de señalar, la actualización de manual tarifario, que acompañemos al superintendente de salud, que ayer hizo una denuncia sobre las ambulancias. Él decía, mire, ya que hay ambulancias, no hay reglamentado la distancia. Hoy ocurre un accidente vial, y lo más lógico es que se lleve al centro más cercano. Hoy se están llevando pacientes a 12 kilómetros, y ese sistema de ambulancias que se ha caracterizado en algunas zonas del país está cobrando hasta 18 millones de pesos por transportar un paciente. Pues ahí hay dos cosas muy graves que usted está mencionando, y es ese tema del cartel, porque además habla usted de embarazos, de apendicitis y cosas que se están cobrando a través del SOAT. A veces hay que ponerle la lupa, pero usted también dice que pues hace falta una serie de medidas que ayuden a complementar esta que ya empieza a tomar el gobierno, pero es que el año pasado se aprobó una ley para, por ejemplo, empezar a quitar todos los intermediarios, y eso hizo pues que las aseguradoras en su momento dijeran, bueno, no, ya no tenemos intermediarios, no vamos a vender el SOAT, y entonces esto paralizó el país y se generó toda una crisis, y hasta estafas se empezaron a generar por causa de eso que se aprobó. Entonces, ¿se están tomando las medidas que realmente sirven, o estamos haciéndolo todo al revés?
Sí, la verdad, digamos, yo creo que la ley faltó precisión porque ese 10% por buen comportamiento se suponía que era el asegurador quien tenía que asumir ese 10%, pero lo que terminó pasando fue que ese 10% se fue reajustando en las, digamos, beneficios o márgenes de intermediación. Y eso pues conllevó a que muchos intermediarios no vieran un negocio, en cierto modo, prestar este servicio en bombas, en tiendas de barrio o a través de la red de comercialización de Fenalco. Entonces yo creo que ayer lo decía muy bien el señor de Fasecolda, que él va a revisar si se puede volver a reactivar esos mecanismos de venta del seguro, pero evidentemente la ley, Julián, tiene que reglamentarse. Por ejemplo, no es posible que tengamos hoy en Colombia vehículos que no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y que esta ley, la ley que se aprobó, dé un margen de 3, 4, 5 años para la implementación de normas internacionales. Por cada elemento de seguridad que tengamos, se protege un 10%, digamos, la probabilidad de que en caso de un accidente exista un lesionado grave o una fatalidad. Entonces aquí es un llamado no solamente a los sectores, digamos, de rectores de política pública, es un llamado también al Congreso. Aquí nos toca ratificar unas leyes que no lo hemos hecho. Hay una norma que se radicó hace unos meses que protege la vida de los colombianos en una modificación del Código de Tránsito. Hasta hace 8 días nombraron el ponente. Un tratado que pone en regla temas de seguridad para niños, para que existan las sillas de seguridad de los niños y esa obligatoriedad para menores de 10 años. Valoro que el gobierno nacional haya sacado hace menos de un mes la reglamentación de los frenos ABS para motos y los cascos, pero nos falta mucho más. Y nos parece inconcebible, ahora que estaban hablando de la tributaria, que en la tributaria se grabaron todos los elementos de seguridad con el IVA. Imagínense eso, todos los elementos de seguridad con el IVA. En nuestro partido acompañó la tributaria, pero sí nos parece muy importante que este enfoque sea mirado de manera sistémica. Senador Carlos Guevara, muchas gracias por estar aquí en Sigla W. Gracias Andrea. Un abrazo grande a todos. Gracias. Y Mauricio, además usted tiene otra mirada y es desde la parte técnica, experto en movilidad. ¿Qué opina sobre ese impacto en la accidentalidad? Sí, Andrea, nos acompaña Darío Hidalgo, él es experto en movilidad y profesor de transporte en la Universidad Javeriana. Profesor, bienvenido a Sigue la W. Hablemos de la responsabilidad de los motociclistas también. ¿Esto se trata de un tema solamente de SOAT o va mucho más allá de todo lo que tiene que ver o lo que encierra la seguridad vial en el país? Sí, muy buenas tardes. Estamos muy acostumbrados al tema de derechos y hoy estamos hablando del derecho al trabajo y de poder tener costos más bajos, pero nos vemos muy bajo el tema de deberes. Y tener una moto es un acto de responsabilidad bien importante con no solo quien la usa, sino con todos los demás. Y realmente en el tema de motociclismo vemos que 7 de cada 10 muertes en Colombia tienen que ver con los motociclistas, ya sean usuarios de la motocicleta, pasajeros, pero también muchos peatones atropellados. Y ahí es donde vemos muchos elementos que no están siendo controlados y que requieren el control. No solo llevar el SOAT es para poder tener la solidaridad en el caso de incidente y aportar para que el sistema de salud pueda cubrir esos costos. Está el tema de la revisión técnico-mecánica. Muchas motos no la tienen. Muchas personas están manejando motocicleta sin licencia y no necesariamente tienen el control o sin los elementos de seguridad, el casco y otros elementos de protección que protegen a quien va llevando la moto. Entonces, creo que hay que hacer un énfasis y pues este anuncio del gobierno nacional de dar un descuento en el SOAT para paliar un poquito el impacto del incremento de precios de los combustibles, que creo que esa es la razón final de este tema, no después de las protestas de los motociclistas, tenemos que llevar un mensaje y un tema muy fuerte de que hay que exigir control de las licencias de conducir, que las personas que tienen licencia efectivamente puedan conducir adecuadamente esa moto y que tengan otros elementos como el respeto a los límites de velocidad. Y creo que pues de alguna manera el acuerdo que hizo el señor ministro con los motociclistas el día del paro iba en la dirección contraria, iba en la dirección de más acciones de pedagogía. Con Paola discutimos ese tema hace unas semanas aquí en la W Radio,
viendo que realmente el acuerdo era como mirar a otro lado, hacer acciones de pedagogía más que acciones de control. Pero hablemos del título, además, que tenemos en este reportaje. ¿Qué pasa con la accidentalidad y sobre todo hasta dónde esto puede terminar siendo casi que un premio a quienes han sido los mayores responsables de accidentes en los últimos años? Porque uno pensaría, y ahora que mirábamos el comentario en el YouTube Live de una de las personas que está conectadas con nosotros que dice que en Europa, nos recuerda que en Europa existe el sistema de puntos, entonces si usted va perdiendo puntos se le hace más costoso el seguro. Aquí estamos haciendo la inversa, y es el que tiene mayores índices de accidentalidad es el que se le baja el precio del seguro. ¿Eso no es también como un poco inequitativo respecto a otros actores viales? Sí, efectivamente. Es como incentivar los comportamientos riesgosos a través de un mecanismo pues justificado en el tema de ingresos que ustedes ampliamente han discutido, de que muchas personas dependen de la motocicleta para trabajar o muchas personas necesitan la motocicleta para su acceso ante la carencia de los sistemas de transporte público o las dificultades en distancia o que inclusive para llevar a los niños, las niñas al colegio, porque no hay servicios de transporte escolar seguros para estas personas. Realmente hay una sensación de que aquí, de alguna manera, al momento en que los motociclistas realizaron una protesta por la amenaza del incremento de precios de los combustibles y lograron unos acuerdos preliminares con el señor ministro de Transporte, con el director general de la policía, con el entonces director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que lograron fue que pues todos los colombianos subsidiáramos ese tema, esos 2 billones que nos va a costar el subsidio a las motos, a los taxis, a las camionetas livianas de transporte público, pues realmente son un resultado de tratar de paliar ese incremento del desmonte del subsidio a la gasolina y más bien resultan efectivamente, como dice usted, en un premio a quienes más incumplen. Al final la baja de precios puede incentivar más uso de la motocicleta y más uso de la motocicleta es seguir contando muertos en las vías del país. Tenemos 12 motociclistas que mueren diariamente en las vías del país. Espero que esa cifra no siga creciendo. Darío Hidalgo, experto en movilidad y bueno, profesor en la Universidad de Javeriana de Transporte. Muchas gracias por estar en Sigue la W y por sus aportes frente a todo este tema de movilidad y lo que es el SOAT, Juan Pablo. Muchas gracias, Mauricio, Andrea, Paola. Nos vamos en segundos al momento más emocionante de Sigue la W durante este mes.